Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Acuario. Muchísimas gracias también Acuario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Acuario, es una lectura bonus y por lo tanto te voy a entregar lo que es mucha información, tanto lo que es en la parte espiritual como también lo que es en tu pareja o simplemente situaciones del futuro. Antes de esto, te voy a enseñar lo que es una frase que es muy importante que tú lo sepas. No sé si alguna vez te ha pasado cuando estás en casa, cuando estás en otra casa o de repente en la calle, sientes como el ambiente un poco pesado. Sientes como que alguien te observa, alguien te mira o simplemente tienes constantemente sueños malos, pesadillas. O me dice Richard, últimamente siento que algo va a acontecer o siento simplemente como que alguien en casa está, un espíritu, una energía negativa, ¿vale? Yo lo que te voy a decir esta frase también es para poder purificar la energía de esta lectura. Esta frase lo puedes emplear también cuando te da pesadillas, cuando te sientes amenazado por las energías. Repite esto 3 veces. Es muy importante, ¿vale, Acuario? Muy importante. Siento un Piscis. Di, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Verás, cariño, que vas a sentir paz. Verás que te vas a sentir más seguro, más segura. Tienes que hacerlo con fe, especialmente si sientes esa mala energía o esa mala vibra que ronda tu ambiente. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ¿qué nos quieren decir tus arcángeles con mucha fe? Recuerda que es una lectura general. Dice, al aire libre. Vamos a ver con mucha fe, Acuario. El arcángel Jofiel, sal, toma aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas, cariño. Mi querido Acuario, eres una persona especial, eres una persona importante. Tienes que empezar a ver la vida con otra perspectiva. No te me encierres en casa, no estés sufriendo, no estés de repente comiéndote la cabeza, ahí dando vuelta en tus problemas. Tienes que salir, respirar, de esa manera te vas a recargar de energía, de esa manera vas a ver las cosas con claridad y vas a ver que vas a encontrar una respuesta a tus problemas, cariño, ¿vale? Tú sabes, Acuario, que yo te quiero mucho. Tú sabes que tú eres mi colágeno. Entonces, tienes que empezar a recargarte. Oxigena lo que es tu cuerpo, porque esto es bueno también para la salud. Y esto también es ¿para qué? Para que te quites ese estrés que muchos de vosotros tienen en estos momentos. Ansiedad, ansiedad. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider Waite para vosotros con mucha fe. Vamos a ver. El tarot Rider Waite para Acuario. Siento un Capricornio. Me sale la carta del Papa. Me sale la carta del 7 de copas. La carta de la Reina de espadas. La carta de la Sota de espadas. Wow, me salió muchas cartas aquí. Voy a hacer caso a esta, ¿vale? Muy bien. Cariño, yo siento que a lo mejor de repente, o muchos de vosotros, alguien se metió lo que es en medio de tu relación, hubo un engaño, de repente a ti te traicionó una persona inclusive cercana. Puede ser un amigo, puede ser también de repente un familiar, o que a lo mejor en este momento me dice Richard, no me está pasando esto, hay un grupo que sí. Siento que esta persona, que puede ser alguien que tú conoces, tiene de repente interés en tu pareja, tiene interés de repente en tus bienes, en tus propiedades, en tu trabajo. No sé por qué siento, Acuario, que existe una persona que te envidia, cariño, envidia tu amor, envidia tu trabajo, envidia tu evolución. Porque tenemos aquí la carta del 7 de copas con la carta del Papa. Hay alguien, cariño, que no le gusta tu felicidad. Hay una persona que a lo mejor de repente te habla bien, conversa bien contigo,
pero por dentro está diciendo, cómo quisiera que Acuario, este desgraciado, esta desgraciada sufra. Cómo quisiera que le vaya mal todo en su vida. No sé por qué estoy sintiendo esto, cariño. Sí, me sale la carta de la Reina de Espadas, la carta de la Sota de Espadas y la carta de la Reina de Copas. A lo mejor de repente me dice Richard, ya sé de quién me estás hablando. Yo también lo presiento. Yo también siento que es así. Que esta persona me envidia, que esta persona lo veo en su mirada. Cada vez que esta persona me mira, me duele la cabeza. Me da inclusive vértigo, mareos, ganas de vomitar. Siento que esta persona hay algo que me está ocultando. Cada vez que tú sientas, cariño, que tienes esa sensación de vómitos, e inclusive a algunas personas le da hasta diarrea. Lo siento decir esto, eso se llama mal de ojo. Cuando te llega lo que es el mal de ojo al estómago, se te descompone todo. Se te descompone todo, cariño. Y es la energía de esa persona. Si te pasa esto, en mi canal, cuando tú entras lo que es a mi perfil, vas a ver el video puntero, la limpieza del huevo, que tiene más de 500,000 visualizaciones. Ese video, cariño, es también para quitarte lo que es el mal de ojo. Cuando tú te hagas esta limpieza, verás que el huevo va a salir con burbujas, con tela de arañas, con todo. Esa es la energía de esa persona. Entonces lo que tú vas a hacer, si a lo mejor te llega inclusive al estómago, que vas a estar flojo del estómago, deshidratado, te haces en ese día, ¿vale? Cualquier día, porque los días ideales son los martes y los viernes. Pero si es urgente, hazlo, ¿vale? Te haces ese día, ahí te explica cómo tienes que hacerlo. Una vez que te lo has hecho, la otra semana te haces otra vez. Si es un martes mejor. Y luego la próxima semana otra vez. Tiene que ser 3 veces para que te quites todo ese daño. Porque no sé por qué siento, cariño, que hay una persona que te envidia. Hay una persona que te mira mal. Y tú ya sabes quién es. Porque mira, me dice, Richard, yo no le he hecho nada. Yo no sé por qué me mira así. O quiere estar con mi marido, quiere estar con mi mujer, o me envidia. O me envidia algo. La carta de la Reina de Copas. Veo que a lo mejor de repente, cariño, si tú estás con una relación o has estado con una persona a la cual ellos o ellas han estado con el amor de tu vida, tenlo por seguro que jamás te lo han perdonado. Jamás, ¿vale? Jamás, aunque te digan, bueno, ya pasó, ha sido una historia, jamás te lo han perdonado. Porque yo veo que esta persona recuerda, yo veo que esta persona se lamenta, esta persona no ha renunciado a esto. Por eso que quiere lo tuyo, por eso que te maldice. Cariño, tienes que poner en orden todo, ¿vale? A lo mejor yo que sé, Acuario, como te ven ahora en plan, yo que sé, llena de colágeno, ¿vale? Con niñatos, niñatas, jovencitos, todo el mundo quiere estar contigo, todo el mundo está pendiente contigo, porque tienes buena vibra, porque tienes buena energía. Entonces, esto le causa, le remueve todos sus interiores. Entonces, no quiere verte feliz. Por eso que te pasa lo que te pasa. Por eso que te duele la cabeza muchas veces. Richard, me duele mucho la cabeza cada vez que converso con esta persona. Me duele mucho. Hazte la limpia del huevo para que se te vaya toda la mala energía. Porque esta persona tiene un aura, color negro, ¿vale? Tiene un aura negativo, veo aquí. Un aura muy malo, muy mala, que te juzga. Te juzga. Estés soltero, soltera, da igual. Te va a juzgar con quien tú estés, ¿vale? Siento que esta persona jamás aceptó de que tú estés con el gran amor de tu vida. Puede ser, cariño, que inclusive de repente ellos o ellas han influido también para la separación, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Vamos a sacar toda la información que podamos. Te voy a dar signos. Muy bien. Me sale lo que es un Escorpio, Leo, Capricornio, perdón, Libra. Y otra vez Escorpio, es que lo sentía. Yo creo que la persona que no vibra bien contigo puede ser un Escorpio o puede ser también la persona de tu interés, ¿vale? Tú toma el signo como mejor juegue contigo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora lo que es el tarot elemental para vosotros. Vamos a ver el tarot elemental.
Con mucha fe, cariño. Recuerda que es una lectura general. Te voy a dar mucha información. Me sale la carta del 2 de oros, la carta del ermitaño, la carta del as de oros, la carta del 3 de copas. A ti siempre te siguen jóvenes, cariño, siempre. Y también mayores, ¿vale? La carta del rey de copas y la carta del 9 de bastos. Estoy sintiendo que hay un grupo de ustedes que tiene que hacer un balance, tiene que tomar una decisión. O siento que a lo mejor de repente vas a tener algún tipo de contacto, de comunicación de la persona de tu interés. Y es ahí cuando tú tienes que hacer un balance. ¿Vuelvo con la comunicación? ¿Vuelvo con el contacto? ¿O simplemente continúo con mi vida? Porque a lo mejor de repente aparece esta persona justo, porque suele pasar, justo cuando tú empiezas a conocer diferentes energías. Como caído del cielo. Richard, qué pesados que son. O qué pesadas que son. Cuando estaba olvidando, cuando estoy conociendo a alguien, aparece su comunicación. Y esto me desestabiliza. Por eso nos están diciendo los arcángeles. Sal, toma aire, relájate antes de tomar lo que es una decisión. Siento que vas a estar en ese punto, ¿vale? Y es por culpa de alguien del pasado. La carta del as de oros y la carta del 3 de copas. Para un grupo de ustedes en su mundo existe más de una oportunidad. Muchos de vosotros de repente están en un triángulo amoroso, hay un trío, hay un cuarteto, hay un quinteto aquí, cariño. Tienes toda la selección de fútbol para ti, ¿vale? Ya sea por tu energía, ya sea por tu vitalidad, ya sea porque has cambiado tu carácter, pero yo veo que hay personas que están dispuestos a empezar algo contigo. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor de repente me dice, Richard, son jóvenes, perfecto, pero también hay un grupo que hay personas mayores, porque tenemos aquí la carta del rey de copas, personas que tienen estabilidad. Siento decirte esto, ¿vale? Acuario, siento un Capricornio otra vez. Siento decirte que muchos de vosotros de repente me dice Richard, perfecto, me llegan niñatos, me llegan niñatas, jovencitos, mayores de 18 años. Lo paso bomba. Todo es perfecto, ¿vale? Me divierto con ellos, con ellas, todo es maravilloso. Pero siento que no me dan seguridad. Siento que lo que yo necesito es una persona estable, una persona que quiera realmente lo que es una relación. Para pasarlo bien un momento, perfecto. Para pasarlo bomba, perfecto. Pero tu energía en estos momentos, cariño, siento que quieres a alguien estable. Y creo que de repente me dice Richard, yo puedo estar con ellos o con ellas, los jóvenes, pero voy a seguir conociendo a más energías, a más personas, hasta conocer el verdadero amor. Hoy mi Acuario, ¿cómo estás, cariño? Te noto seguro, te noto segura, te noto en plan exquisito, exquisita, y eso me encanta, eso me agrada, porque tú ya estás sabiendo lo que realmente quieres en tu vida. Porque mira, tú vas a seguir conociendo, tratando. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor tiene oportunidades con jovencitos, como te gusta, jovencitas, pero sin embargo ha llegado en tu vida una persona mayor, ya sea de repente de tu edad o mayor que vosotros. Y me dice Richard, no sé qué es lo que me pasa con esta persona, que teniendo de repente carne fresca, ¿vale? Teniendo tantos bistecs, lomos o lomillos, quiero seguir conociendo a la persona mayor. Quiero seguir tratando con esta persona. Hay algo que me impacta. Puede ser de repente su madurez, como dice la canción 40 y 20. Mentiras son tan solo mentiras. Cosas que dicen la gente, que tienes 40 y yo 20. Ya está. Muy bien. En este caso sería al revés, porque yo tengo 41. Muy bien. Entonces, tú quieres seguir conociendo. A pesar que oportunidades tienes, ¿vale? Oportunidades tienes. Las cosas como son, Acuario. Si tú quisieras, si a lo mejor me dice Richard, no tengo ni perro que me ladre, es porque tú no quieres. Pero si tú quieres, oportunidades te va a llegar. Pero yo veo que tú te vas a enganchar a una persona que a lo mejor es muy diferente a lo que tú has estado teniendo todo este tiempo. Quieres seguir el contacto, la comunicación. Es muy curioso. Es muy curioso.
Puede ser, cariño, que a lo mejor de repente esta persona te da estabilidad. No que seas ambicioso, ambiciosa. No, cariño, no estoy diciendo esto, Richard. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy la viuda negra o el viudo negro? ¿Vale? Que me estoy metiendo con un sugar que tiene casi 90 años y luego ya un par de años lo disfruto y me quedo con todo. No, cariño, no. Simplemente que tú has encontrado estabilidad. Has encontrado un tipo de energía muy diferente a lo que tú tenías. Y esto te despierta la atención. Esto te llama la atención, como diciendo, yo no creía, no pensaba que este tipo de perfil cubre mis expectativas. Y es como si en algún momento me dices, Acuario, es como si me dijeras en algún momento, cuando ha llegado esta persona, siento que llegó a mi vida para rescatarme. O si no ha llegado, este tipo de perfil va a llegar a tu vida, cariño, para rescatarte. Yo veo un cambio. Yo veo que a lo mejor de repente, cariño, tú vas a estar muy decidido, muy decidida. Pero también, como ya nos han dicho tus guías y las cartas guías, ¿vale? Cuando aparezca todo esto, o si está apareciendo todo esto en tu vida, va a despertar la alarma a tu entorno, va a despertar la envidia a tu entorno. Personas que van a decir, ¿cómo es posible que Acuario, luego de estar de repente, como dicen esa palabra, sorriando o sorrianda, ¿vale? Ha estado conociendo a uno, a otro, a diferentes personas. Ahora lo llega una persona que le da estabilidad, que lo lleva a lo que es al altar, que lo hace sentir el hombre de la casa, la señora de la casa. Pero es que, cariño, es tu energía. Tú no permitas que ellos influyan, ¿vale? No permitas, porque a lo mejor de repente te van a venir con comentarios, con chismes, diciendo, Acuario, si tú puedes escoger, tú puedes tener de repente carne más joven, ¿por qué te fijas en esta persona? Están envidiosos y envidiosas. Tenlo en cuenta, cariño, tenlo en cuenta, ¿vale? Porque yo siento que hay una persona que te hace ver el mundo diferente, con otra perspectiva, con otros sueños. Uy, por Dios, Acuario, ¿quién te vio y quién te mira, cariño? Vamos a ver iniciales. A ver. La letra I, la letra J, la letra S, la letra F, la letra E, la letra D. Muchos de vosotros van a hacer un vuelo o la persona de tu interés tiene que hacer un vuelo para estar contigo. A lo mejor me dice Richard, lo he conocido en las redes sociales y viene a visitarme. Uy, por Dios, ya me contarás. La letra Y y tenemos la letra H. Sí, no sé por qué siento que me dice Richard, me va a visitar. Ha dicho que está loquito y loquita por mí. Y ha dicho que viene a visitarme. ¡Wow! ¡Qué fuerte! No sé por qué siento un escorpio. No sé por qué siento. Vamos a ver qué nos quieren decir en economía para vosotros. Y te voy a dar lo que es las características. Es muy importante las características, ¿vale? Vamos a ver economía. ¿Qué nos dicen para Acuario economía con mucha fe? ¿Qué nos dicen para Acuario en economía? La carta del colgado. Puede ser que a lo mejor de repente en estos momentos no tengas trabajo o estás reflexionando si debes tomar ese nuevo puesto de trabajo o si te conviene o no. Porque veo que estás reflexionando. La carta del ermitaño, la carta del 3 de pentáculos y la carta del mago. Vale. Siento que a lo mejor me dice Richard, quiero empezar algo nuevo, quiero hacer algo diferente, lo que es en la parte laboral. O te has cansado de la rutina, o te has cansado del trabajo donde estás, o si no estabas trabajando, quieres hacer algo nuevo. Te lo vienes pensando, quieres hacer un cambio en tu vida, quieres aventurarte a algo que te llena. Tienes aquí la carta del 3 de pentáculos y la carta del ermitaño. A mí lo que me está diciendo, cariño, si tú lo sientes que esto va a ser positivo, si tu corazón, tu intuición te lo dice, adelante, porque tienes el mago al final. Y el mago me está diciendo, todo lo que tú quieras hacer, si tú lo pones dedicación, si tú lo pones empeño, lo vas a lograr. Tienes el mago, atrévete, aunque el camino de repente sea difícil, atrévete, porque lo vas a lograr, lo que es en el trabajo. Ya sea que te quieras reinventar, ya sea que a lo mejor quieres otro puesto de trabajo, ya sea que estás enviando currículo, el trabajo te va a llegar, la economía va a surgir. Entonces solo nos dicen, atrévete a hacerlo, ¿vale?
Puede ser que a lo mejor me dice Richard, quiero hacer algo nuevo, algo diferente. Vamos a ver las características que nos quieren decir para vosotros. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. A ver. Muchos de vosotros sienten que hay una persona que te quiere traicionar, lo que te decía. Mira, puede ser de elemento aire, tranquilamente. Creo que esta persona puede ser que viva en un lugar que es cosmopolito. Veo ciudades, veo rascacielos aquí. Hay una persona que está en un país donde hay muchos edificios. Esta persona creo que quiere hacerte algún tipo de daño, cariño, algún tipo de trabajo, ¿vale? Ten mucho cuidado. Yo he colgado lo que es un video para que te liberes de todo mal. Si tú quieres que te lo ponga, dímelo para anclarlo lo que es en los mensajes. Hay una persona que te hace daño. Hay una persona que jamás ha perdonado algo que ha pasado entre vosotros dos. Veo que esta persona también de repente te piensa, pero es con rencor. Aquí me sale con rencor, ¿vale? Me sale con rencor. Hay una persona que jamás te perdonó. Muchos de vosotros de repente están lidiando con un Virgo. Puede ser que sea mayor de 30 años, con textura normal. Algunos tienen lo que es el cabello claro, rubio. Esta persona de repente es una persona que le encanta la lectura, le encanta lo que es el arte. Es una persona muy intelectual. Veo que también de repente trabaja algo relacionado con la construcción, el cemento. La carta del 3 de copas. Siento que muchos de vosotros van a conocer dentro de una reunión o simplemente de una celebración a una persona que te va a impactar, que te va a llenar, que va a cumplir todas tus expectativas. Muchos de vosotros también se van a reencontrar con viejas amistades o se han reencontrado ya. Cabello negro, cabello rubio y cabello rojo. Sí, puede ser alguien de elemento agua. Siento que a lo mejor de repente la persona de tu interés trabaja en un restaurante, trabaja en una discoteca o puede ser un artista. Puede ser de repente que le encante el espectáculo, la música, o vosotros se han conocido lo que es en un karaoke o se van a conocer lo que es en un karaoke. La carta del 9 de copas. Siento que a lo mejor de repente me dice Richard, estoy lidiando con una persona. Esta persona puede ser mayor de 30 años, con textura gruesa. De repente ellos están atrapados lo que es en una relación, ya sea por el dinero, ya sea por los hijos, y veo que van a hacer hasta lo imposible para liberarse. Hay una persona que también está saliendo de una ruptura emocional o se está divorciando. Veo que ellos o ellas llegan a tu vida. Puede ser que esta persona tenga su propia empresa, su propio negocio, alguien de elemento agua, o es una persona que trabaja lo que es en una tienda de joyas, o vende de repente implementos de la belleza, pero veo joyas, ¿vale? O en una casa de seguros, también puede ser una casa de seguros, o en un banco, tranquilamente en un banco, ¿vale, cariño? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Ah, te voy a sacar respuesta en el tarot egipcio. Sí, porque es una lectura bonus. Piensa muy bien lo que tú quieres preguntar. Te voy a poner 3 grupos y esa va a ser tu respuesta, ¿vale? Con mucha fe, Acuario, con mucha fe. De repente tienes dudas, de repente quieres saber si esa persona es la que te envidia. Vamos a ver. 3 grupos, elige uno de ellos. 7 segundos te voy a dar, tú pon pausa y tómate el tiempo que tú quieras. Muy bien. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la justicia es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, el Papa es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la muerte es un no, ¿vale? La justicia está relacionada también lo que es en decisiones, pero también lo que es en temas legales, o firma de documentos o contratos, ¿vale? Y respuesta es sí. La carta del Papa está relacionada con la familia, con el hogar, pero también está relacionado con los sentimientos. Si esta persona te ama realmente o no. La carta de la muerte en cuestión de respuesta es un no, pero la carta de la muerte también nos habla de volver a empezar otra vez, perdonar todo, ¿vale? Renacer otra vez, empezar otra vez lo que es en tu vida, cariño. Bendiciones de corazón, apóyame por favor y hasta la vista. Te me cuidas.